paz de Dios y la bendición de Dios esté cada día en vuestro corazón. Mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Mi deseo es tratar de compartirles nuevamente otro bendito pasaje de la palabra. Hace mucho tiempo que he meditado en ella, he pensado en ella y muchas veces me he puesto a pensar ¿cómo agradaré yo a Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios para conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? De pronto muchos de nosotros nos hemos preguntado esto: ¿será que lo que hago? ¿Será que lo que pienso? ¿Será que lo que digo agradará esto a mi Señor? Créame, mi hermano, que si usted tiene estos pensamientos, ha tenido de pronto estas interrogaciones íntimamente, yo también. Yo quiero compartirles a ustedes de verdad un bendito pasaje de la palabra bajo el tema. Este tema se llamará la voluntad de Dios para con nosotros. Y para eso tomaré el Salmo, el 135. Y el título de este Salmo quedará allí, pero voy a tomar desde el verso 6 hasta el verso 14. Del verso 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es su nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Aleluya. Muchas personas no han podido entender el bendito y glorioso plan maravilloso de nuestro Dios y Padre Celestial. En esto tropiezan todas las personas. Muchas generaciones tropezaron por no conocer el plan maravilloso de Dios. El no conocer el plan glorioso de Dios nos hace a nosotros rebeldes. Y Dios nos manda que seamos sumisos, humildes, sencillos, obedientes. Pues Él mismo lo dijo: ser imitadores de mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, o sea, la paz en vuestro interior. Porque hay personas que no tienen paz en el corazón, aparentan una paz que no está, porque son desobedientes y blasfeman, reniegan, insultan a Dios. Cuando sucede algo, dicen: ¿por qué? Oh Señor, ¿por qué? Si yo hago, si yo he hecho, si yo soy bueno. Pero la Biblia dice en Romanos 3:10: no hay bueno, o sea, justo, ni aun uno. Entonces definitivamente nosotros estamos totalmente mandados a recoger por nuestras vanidades, por nuestros falsos pensamientos y por nuestras propias decisiones. Como dice el verso 6 del Salmo 135 en adelante: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Mi hermano, mi hermana, ¿por qué nos enojamos con Dios? Cuando hay una tempestad, cuando hay un terremoto, cuando hay lluvias borrascas que se llaman, cuando hay pobreza, cuando hay ruina, cuando hay riqueza o cuando hay abundancia. No reneguemos contra Dios. Dios fue quien lo hizo, no fue usted. Muchas veces pasa, suceden cosas y le echamos la culpa a la naturaleza. La naturaleza no tiene nada que ver en estas cosas. Dios de la tierra te hizo, te formó a ti y a mí para que le obedezcamos juntamente con toda la naturaleza. Pero cuando usted y yo somos rebeldes a la voz de Dios, Dios usa a la naturaleza contra el hombre para que le azote. Por eso tenemos los terremotos, los maremotos, tsunamis, tempestades, torbellinos, tornados o la pobreza. La pobreza es parte de Dios. Nadie aquí puede hacer algo más grande que Dios. Jesús mismo lo dijo. Nadie puede añadir a su estatura un codo. Dios hizo al rico, Dios hizo al pobre, Dios hizo todo. Y si tú y yo somos pobres, es por la voluntad de Dios. Por mucho que trabajemos, por mucho que usted y yo luchemos de día o de noche, trabajemos domingos, festivos, horas extras, y si así trabajamos 24 horas al día, 365 días al año, de nada te va a servir, porque el plan de Dios, la voluntad de Dios es que usted y yo no consigamos nada. Y cuando el plan de Dios es que una persona sea rica, entonces de la nada hace su fortuna para su propia perdición. Muchos de los ricos se perderán porque también están en rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es hacer como Él quiere y no como nosotros queremos que Él haga. Para darme cuenta que esto es maravilloso, vamos a ir a Romanos, capítulo 9, del 18 al 21. Romanos, capítulo 9, del 18 al 21, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros nos toca experimentar estas cosas. Dice: mire lo que dice el 18, Romanos 9, 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué o quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Maravilloso es su nombre. Dios hace como Él quiere. Muchas veces nosotros vemos en nuestras congregaciones personas que llegan en medio de un dolor, buscando oración, buscando una oración por un familiar que está enfermo, quizás por él mismo. Y Dios muchas veces se complace y lo sana, pero esta persona no vuelve a la presencia de Dios, sino que él era solamente buscando un favor, pero no buscando a Dios. Y nosotros que conocemos a Dios, que vivimos en su plan, esto nos duele cuando las personas no vuelven. Y hay hermanos que dicen: ¿por qué fulano no volvió? Uno tiene que decir: porque el plan de Dios es glorioso.
porque esa es la voluntad de Dios, que llegara, recibiera un favor y se fuera con su favor. Muchas personas quieren ser salvas, pero no quieren conocer a Jesucristo por su palabra y no quieren aceptar que hay personas a quienes les ocurre les pasa acontecimientos que no esperaban. Por ejemplo, en estos días un derrumbe mató a unas personas. ¿Cuántos de ellos se quejaron contra Dios? ¿Por qué Dios dejó que ese derrumbe tapara a tantas personas? ¿Por qué de pronto iba fulano en la moto y se chocó? ¿Por qué el avión en que viajaban se cayó? ¿Por qué el barco en que iban se hundió? ¿Por qué los buzos se murieron? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no nos damos cuenta que el plan maravilloso es de Dios y que Dios hace como Él quiere. Por eso Él dice en el 18 del libro de Romanos, del capítulo 9, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Mi hermano y mi hermana, créame lo que le estoy diciendo. Bendito es el nombre de Dios, que por su grande misericordia a nosotros nos rescató. Nos ha rescatado ¿de dónde? De la oscuridad. Nos ha rescatado de la religiosidad. Nos abrió el entendimiento por su misericordia, por su bondad, por su gloria. Nos ha dado entendimiento conforme a su palabra. Nos ha permitido que escudriñemos la Escritura de día, de noche. Estamos durmiendo y cuando despertamos, lo que se nos viene a la memoria, a los que somos espirituales, es un versículo bíblico. Es porque Dios quiere que le escuchemos a Él. Cuando yo oro, Dios me escucha, pero cuando yo voy a la Escritura, escucho la voz de Dios. Usted se preguntará, pero ¿por qué fulano estuvo en la iglesia? Se titulaba pastor, profeta, o siervo, ministro, maestro, no sé, ya no está. Créeme definitivamente que no está allí por la voluntad de Dios, porque hay que respetar. Jesús dijo, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Si Dios tiene misericordia de la persona, Él lo va a orientar, Él lo va a ayudar, Él lo va a entrar, lo va a guiar, lo va a instruir, va a poner a alguien que lo instruya para probar su corazón. De manera que la persona, si es instruida y acepta a Cristo y anhela la voluntad de Dios, esta persona se convierte a Dios, vive para Dios, acepta a Cristo, siempre está allí presente en las cosas de Dios, siempre va a estar al lado de Jesús. Pero si la persona es instruida y no acepta y sale, es porque Dios se ha endurecido este corazón, porque así lo dice la Escritura y no podemos decir más de lo que ella dice. La voluntad de Dios con usted y conmigo es que hacer lo bueno, debemos hacer las cosas buenas, lo que le pertenece a Dios. Lo que Dios quiere es que comencemos a hacer las cosas buenas, y vamos a mirar que las cosas buenas para muchos las llaman malas y las cosas malas las llaman buenas. Entonces vamos a mirar qué dice Pedro, primera de Pedro 2:15. El apóstol Pedro entendió muy bien esto cuando ya maduró, cuando ya el hombre, un hombre totalmente maduro, vio que la voluntad de Dios es espectacular. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando yo hago lo bueno delante de la presencia de Dios, muchos tendrán que reconocer que Dios es veraz,
que Dios está en mí, que Dios es mi respaldo, mi fortaleza, que Dios es quien me usa, porque el que utiliza es Satanás. Pero cuando Dios usa a una persona, tiene que hacer callar la ignorancia de estas personas que nos tratan de locos, que nos aborrecen porque hacemos la voluntad de Dios, porque queremos agradar a Dios en muchas cosas. Ojalá pudiéramos agradarla en todas, qué lindo sería. Y si queremos entender por qué son las guerras, por qué son los pleitos, los celos, las contiendas, es por la religión. Las religiones traen problemas, traen espada, traen juicios. Las religiones traen muerte. La religión siempre lo guía a usted a la muerte eterna. Pero hacer lo bueno, que es escudriñar las Escrituras, que es vivir con Dios por el Espíritu, entonces me lleva a apagar los dardos de fuego del maligno, de aquellas personas que insultan la palabra, que insultan a Dios, que nos insultan a nosotros por nuestra forma de vivir para con Cristo Jesús. De manera que hacer lo bueno nos lleva a muchas cosas en una relación con Dios. Otra de las primeras cosas que Dios también quiere que a su voluntad se haga es evitar la inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Vamos a mirarlo allí, que está muy bien anotado. Esto, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 dice: orando también, me equivoqué. Dice 4 verso 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mis hermanos, si nosotros supiésemos cuán grande pecado es la fornicación, no se practicaría en nuestros cuerpos. Y nosotros, por insensatos, por duros de corazón, hemos pecado contra Dios y contra su palabra. Si Dios abomina la fornicación física, ¿cuánto abominará de nosotros la fornicación espiritual? Porque recuerden esto, que la iglesia, la ley de la iglesia es espiritual y no carnal. La ley espiritual es dura, porque dice: el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y cuál es el cuerpo de Jesús? Cuando yo digo una herejía, cuando digo una mentira, cuando hago tropezar a alguien, estoy tropezando contra el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Hermano, guardémonos de todos estos problemas, de todos estos horrores que nos perturban la vida íntima con Dios. ¿Cómo se revela? ¿Cómo se relaciona Jesús con la voluntad de Dios? Vino a hacer su voluntad. Jesucristo vino a hacer su voluntad, dice Hebreos 10, versículo 5. Yo quiero que todos los que estudien, cuando veamos estos prédicas o estas poquitos enseñanzas, siempre lo hagamos con una Biblia en la mano. Dice Hebreos capítulo 10, verso 5, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Mi hermano, Jesucristo, en el tiempo completo y perfecto, vino a cumplir lo que Dios le había dicho a Satanás
a Adán y a Eva. Recuerden que cuando ellos pecaron, Dios colocó enemistad entre la mujer y la serpiente. Dijo, esa te herirá en la cabeza, pero ella, hablando de Satanás, le herirá en el calcañar. La simiente de Eva era Jesucristo. Pues Eva es madre de todas las generaciones. Y cuando Jesucristo vino fue a aplastarle la cabeza a Satanás, como se lo había profetizado en el huerto del Edén. Y a eso vino Jesucristo, a aplastarle la cabeza a Satanás en la cruz. Jesucristo, siendo hombre, obedeció perfectamente la voz de Dios, o sea, la palabra de Dios. ¿En dónde está este texto para que nos demos cuenta de que fue obediente? Filipenses 2, 7, 8. Filipenses capítulo 2 del 7 al 8 dice la bendita escritura. Dice, pero lo voy a leer desde el 5, porque este consejo es para usted y para mí, mi hermano y mi hermana y amiga. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A qué vino su Hijo amado? A humillarse ante la presencia de su Padre. Él sabía que Dios había hecho una creación para él, y para él poderla tomar tenía que pagar un precio muy claro. Como quien dice, Dios le dijo, hijo, todo lo que he creado lo he hecho para ti. ¿Dónde está esto? En San Juan 1. San Juan 1, verso 1. Dice muy claro, dice, todo lo que quiso ha hecho, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por él y para él fueron creadas todas estas cosas. Pero él se las ganó como en obediencia. Mi hermano, uno se gana el favor de Dios por la obediencia. No hay sacrificio más agradable ante la presencia de Dios. Usted puede ayunar, usted puede vigilar, usted puede hacer muchas cosas, visitar, orar por el que sea. Pero si no obedece, usted y yo estamos totalmente equivocados con Cristo. Jesús nos aconseja, o Pablo, hablando del Maestro, dijo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Oiga, de siervo. ¿Qué es un ministro de Dios? Un siervo. ¿Qué es una persona que ama a Dios? Es un servidor humilde, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos que ser humildes, hermano, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que podamos experimentar hasta la muerte. No importa cómo llegue, sino que nos podemos ir con Cristo bajo el poder de la humillación. La voluntad de Dios, lo que Dios hace en la historia, hace todo lo que Él quiere hacer, como lo dice el Salmo 135, verso 6, o el Salmo 115, verso 3, Daniel 4, 35, Romanos 9, 18, 21. Él hace como Él quiere. Todo
lo que ocurre es la voluntad de Dios. Dice Efesios 1, verso 11 también. Le dejo esa cita. Su plan puede ser secreto, escondido en el Antiguo Testamento. Efesios 1, 9. Yo voy a leer Efesios capítulo 1, verso 9, porque quiero compartirles lo que allí dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué lindo y maravilloso es Dios. Dios en el Antiguo Testamento no reveló un secreto. ¿Cuál era ese secreto? El secreto era que la única persona que podía salvar a Dios era Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento allí llamaban a Jehová. La palabra Jehová significa Dios salva. Y Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, la palabra Cristo significa ungido de Dios, pero Jesús significa Salvador, Salvador de este mundo. Por eso, cuando los romanos lo crucificaron, colocaron allí un tablero con su nombre escrito en hebreo, en griego y en latín, y decía: Jesús Nazarenos, Rey de los judíos. Jesús Salvador de los judíos, o el Rey de los judíos. Esto no lo han podido entender muchas personas. Jesús es igual a Dios. Y si es igual, quiere decir de que Él es Dios por sobre todo, como lo dice también Romanos capítulo 8, versículo 9. Gloria al Señor. Ese plan secreto y maravilloso está en Gálatas. En el libro de los Gálatas vamos a encontrar que Dios reveló el secreto para que toda persona dice Gálatas en el capítulo dice 1 verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. La salvación Dios la había escondido en el Antiguo Testamento para revelarla en su tiempo, y esta revelación incluía la salvación. La salvación suya y mía está solamente en Jesucristo. Ningún hombre puede salvar. Ningún hombre puede salvar, vuelvo y lo reitero. Muchos creen que es Krishna, que es Buda, que es Confucio, que es John Smith, que es... No, ninguna religión. Todos estos están en las tumbas. Ahí tenemos a Russell, que está en la tumba. Pero si vas a la tumba de Jesucristo, Jesucristo se levantó de allí para gloria y honra de su nombre. Jesucristo es el que debemos de adorar, porque Él venció a la muerte. Y Él colocó la vida de su propia voluntad. Dijo: nadie me quita la vida, sino que yo recibí este poder de mi Padre. Yo puedo poner la vida y volverla a tomar. Aleluya. Él es Dios por sobre todo. Gloria al Señor. ¿Qué plan también maravilloso puede tener Dios en su voluntad? Es esconder secretos a los entendidos. Y esto está en Mateo 11, verso 25. Libro de Mateo, capítulo 11, el verso 25. Vamos a encontrar allí que Jesús, dándole la gloria a su Padre, dijo estas palabras que me llenan.
Dice Mateo capítulo 11, el verso 25. Dice: venid a mí, descansad. Es un título que hay acá. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Quién eran los sabios? Los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos. Todos eran los sabios como los de hoy, que tienen títulos, pero no conocen de Cristo absolutamente su voluntad. Escondiste esto de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios no se le puede revelar tampoco a cualquier persona. La palabra de Dios es a quien quiera Dios revelársela. Dios la reveló a Pablo para que se la predijese a la iglesia, a los gentiles, a nosotros. Hoy yo te comparto estos textos para que te des cuenta que la voluntad de Dios es maravillosa. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Hay cosas que no podemos entender, lo advierte también el Señor. Y en Romanos 9, 18 al 24, vamos a tener esta lectura allí, porque hay personas que no entienden en el momento, pero todo tiene cosas. Dice: de manera que a quien quiere tiene misericordia, y a quien no quiere endurece, a que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues disculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad, maestro? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria. El 24: a los cuales también ha llamado a esos, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios hace como Él quiere. Muchas de las personas quieren hacer como ellos quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que la Biblia se cumpla como Él manda, no como usted y yo queramos, sino como Él quiere que se haga en la tierra. Como se hace en el cielo, se haga en la tierra y debajo de la tierra, hablando de los abismos, hablando del infierno. Qué maravilloso es el plan de Dios. Dios todo lo que tiene allí. Y qué lindo esto. Otra cosa que Dios no quiere que hagamos nosotros es dice: algunas partes de su plan son revelados. La salvación está en Cristo, que Dios salva tanto a judíos como a gentiles. Ya lo hemos leído, que todos sean salvos. 1 Timoteo 2:4. Pablo le escribe a Timoteo y le explica muy bien. Y este es un grande misterio. Mire lo que dice: porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios vuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
¿Hay cuántos dioses? Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede mediar para tu salvación. No es María. No hay ningún falso papa, ni ningún cura, ni ningún pastor, ni ninguna pastora, ni ninguna falsa profeta de hoy, ni ningún falso apóstol de los que hay hoy día. La salvación está solamente en Cristo Jesús. De manera que si tú estás en Cristo Jesús, estás en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tú lo conozcas a Él. ¿Dónde está esto? Voy a devolverme al libro de San Juan, al capítulo 6. Es una obra maravillosa que Dios quiere que usted y yo todos los días la tengamos en cuenta. Muchas obras querían hacer los maestros, los legalistas del entonces, pero Dios tiene que mostrarles la verdadera obra. Y en San Juan capítulo 6, verso 29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si tú no crees que Jesucristo es el enviado de Dios para que te salve y quieres ir por otros medios, déjame decirte que estás totalmente perdido y tu alma está para condenación. Dice en Mateo 18:14, Mateo 18, verso 14, hay algo que me llama mucho la atención, y es que Dios actúa con una cautela, con una misericordia que uno no lo entiende. Mire, en el verso 14 dice: así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esa no es la voluntad de Dios, que usted se pierda, mi hermano o mi hermana, usted anciano, joven o adolescente o niño. La voluntad de Dios es que usted no se vaya a perder. Pero ya si usted se pierde es porque usted quiere. Porque estos mensajes de Dios lo expresó a los hijos. Dios está hablando con los hijos. Porque los que no conocen este plan maravilloso de Dios ya están perdidos. El mundo está totalmente perdido bajo el poder del maligno. Por eso Dios dice que de los que Él quiere tener misericordia, Él tiene y endurece a los que también Él quiere que se endurezcan. Por eso nosotros no podemos forzar a ninguno en nuestra sede, en nuestro sitio de reunión, a que alguien vaya y asista. No, Señor. Porque cuando una persona asiste, es porque Dios lo ha convencido, el Espíritu lo ha llevado. Pero que se quede no es garantía. Porque Dios dijo muy claro: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y yo lo invito a usted, mi hermano, para que sea escogido de Dios, no llamado. Gloria a Jesús. Y dice también: la voluntad de Dios puede incluir el sufrimiento. Su voluntad puede incluir el sufrimiento. Vamos a mirar un hombre que sufrió y fue la voluntad de Dios. Fue Job. Capítulo 6, versículo 22. Satanás lo reclamó porque quería verlo sufrir. Nunca había llegado a sufrir. Y lo reclamó porque Job es un prototipo también de Jesucristo. Y Jesucristo vino también a sufrir. Él no vino a gozar. Él no es como unas falsas doctrinas y falsas enseñanzas que nos dicen que Jesucristo, siendo pobre, se hizo rico para que usted y yo seamos millonarios. Eso es una mentira, herejía contra Dios. Jesucristo se hizo pobre, quiere decir humilde, para que aprendiéramos a vivir. Porque si la voluntad de Dios es que usted y yo seamos pobres, nunca nos vamos a enriquecer. Pero si la voluntad de Dios es que usted y yo seamos ricos, es porque
el rico está muy descuadrado del reino de los cielos, está muy lejos de él. Puede ser el sufrimiento. Dice Job 1:6, verso 22, y le voy a dejar esta otra cita, Primera de Pedro 3:17 y Primera de Pedro 4:19. Dios trabaja para el bien del pueblo. Qué lindo esto. Dice Romanos 8, verso 28, ese texto si lo tomaré para gloria de su nombre. Aleluya, gracias Señor por tu palabra que es tan linda. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dios nunca va a dejar de trabajar por el pueblo bendito de Israel y por usted y por mí. Dice en el verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué lindo esto, qué hermoso es la forma de trabajar Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Obrar que se haga la voluntad de Dios. Mateo 6:10. En Mateo capítulo 6, el verso 10, Dios nos aconseja en la misma oración. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, o sea, en mi vida. Cuando yo oro le digo, Señor, que tu voluntad en el cielo se haga también en mi vida, que estoy en la tierra. Dios comienza a escuchar estas oraciones y orar para que se cumpla la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios 16:7. Primera Corintios capítulo 16, el verso 7. Dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Hay cosas que Dios no permite en nuestras vidas, así usted llore, patalee, se revuelca, ayune, ore o vigile y haga sacrificios para que se dé. No, Señor, si no es la voluntad de Dios, no se van a dar. El plan de Dios es maravilloso para contigo, para conmigo. Y esto es lo que yo quería compartirles a ustedes. ¿Qué es la voluntad de Dios para con mi vida o para con la tuya? Mi hermano, hay cosas que Dios no permite. Hay cosas, mi hermano, si usted está orando por un ministerio y no has podido entrar en él, es porque quizás la voluntad de Dios que no es que llegues allí hasta el ministerio. Hay muchos ministerios, son muchos. Está el de alabanza, predicar, el de enseñar, el de orar, el de interceder. Muchos, hermano, hay muchos. Estos son por encimita apenas. El ministerio de la interpretación, de discernimiento espiritual, de milagros. Estos ministerios son lindos, gloriosos. Yo solamente te aconsejo, órale al Señor, que se haga la voluntad de Él en tu vida también. Y que cuando Él venga te haya haciendo según su voluntad y no la tuya. Amado Dios, te doy gracias por esta bendita y santa palabra. Que cada día, Señor, nos fortalece, nos guía y nos llena. Nos levanta con poder y gloria. Gracias, Espíritu maravilloso Jesús, porque tú haces todo lo que tú quieres. Y todo está hecho, Señor. La voluntad tuya es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que cada uno de nosotros aprendamos a trabajar conforme a tu voluntad. Padre, que este mensaje, Jesús, llegue a los corazones de las personas humildes. Sé que los orgullosos y los vanagloriosos no van a querer ver este pequeño mensaje, este pequeño compartir, esta pequeña cena. No la van a querer compartir muchos. Pero yo te doy gracias a ti, Jesús del cielo, porque ya tú tienes escogidos las personas para las cuales va este mensaje, Señor del cielo, incluyéndome a mí, Señor. Yo quería, Señor, conocer qué es hacer tu voluntad. Y gracias, Padre mío, porque me has enseñado muy bien tú como un maestro
como mi maestro, como mi Señor, como mi pastor, como mi profesor, como mi humilde guía. Jesús, te doy gracias, Señor, porque me has guiado a esta verdad. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a tu nombre. Paz para con todos vosotros. En mi deseo cada día.